Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones en Movimiento. Hoy, en una bella tarde del día 13 de noviembre del 2025. Eso es por si me ven en los años venideros. Bueno, estamos en el año 2025 y hoy el tema de reflexión es, ¿se ha sentido usted de alguna manera descalificado en algún argumento, conversación o discusión cuando usted plantea cómo deben ser las cosas y alguien le dice, no, chico, lo que pasa es que tú eres un hombre utópico o eso que tú estás planteando es una utopía? Y usted pareciera pensar, caramba, ¿y será que pensar que las cosas pueden ser mejor de lo que son es necesariamente un error? Que porque las cosas nunca han sido así, deben seguir siendo así. Pero el término utopía, una combinación de dos palabras en latín que tengo entendido que significa algo que no existe. Y durante muchos años, pues, no tuvo el contexto o, el, o la interpretación que tiene hoy cuando se le dice a alguien utópico, cuando se le dice a un proyecto utópico o cuando le llaman a usted una persona utópica. Sino que ese contexto o esa interpretación de la palabra es a raíz de un libro del mismo nombre que publicó el señor Moro, que fue canciller inglés y que luego le cortaron la cabeza por sus pensamientos liberales y por su visión del Estado. Y él en ese libro, pues, crea un, una visión idealista de una isla donde no hay problemas, donde todo está bien, donde no hay odio, donde no hay diferencias, donde no hay injusticias, una sociedad perfecta. Y a raíz de ese cuento, de ese libro, escrito en latín, sobre esa isla llamada Utopía, es que el mundo entero ha empezado a utilizar ese término para hablar de una situación o de una condición o de un lugar donde todo es perfecto, donde no hay problemas. Ahora ese no es el tema de la reflexión de hoy, porque precisamente como lo titula el libro, esa sociedad perfecta, ese estado perfecto, esa condición perfecta de calidad de vida, es algo que no hemos alcanzado nunca en la especie humana, porque somos unos eternos incomprendidos e insatisfechos. Las dos cosas caracterizan a la especie humana, ¿no? No nos satisfacemos con nada, siempre andamos buscando una nueva experiencia, una nueva satisfacción, un nuevo capricho, una nueva forma de mejorar nuestra calidad de vida. Y como lo he dicho en muchos de mis programas, una manera de vivir con menos esfuerzo, de trabajar menos, o no de dejar de trabajar, pero de trabajar con un mayor rendimiento, reduciendo el esfuerzo y trabajando como nos indica la racionalidad, una forma más inteligente. ¿Qué se llama trabajar en forma más inteligente? Bueno, producir más con menos esfuerzo, ¿no? Una solución es inteligente en la medida en que reduce o facilita la obtención del resultado. Una solución compleja, pues podría parecer inteligente porque refleja un gran nivel de talento para las complicaciones, pero no es una solución concebida como inteligente, pues si necesita mucho trabajo, pues de inteligente no tiene nada. Si viene otra forma de hacerlo más fácil, pues esa resulta más inteligente, aunque sea más sencilla. Entonces, eh, a mí me gustan mucho los reduccionismos. Hay gente que me acusa de ser un reduccionista. En realidad no lo soy, pero me gusta
reducir las cosas a aspectos básicos para poder entenderlas mejor. Es una extensión de mi poca experiencia en matemáticas, que me dice que la forma de resolver problemas complejos es picarlos en partes más sencillas y irlos resolviendo uno por uno, ¿verdad? Entonces, ese concepto matemático también se puede aplicar a la vida. La manera de abordar problemas complejos es hacerlo tratando de simplificarlos en unidades más sencillas de manejar. Entonces, en el momento en que uno hace eso, puede decirse que uno está reduciendo la complejidad del problema, ¿no? Porque el problema es muy complejo, o sea, no se puede abordar. Bueno, pero sí se puede abordar si eliminas un problema, no los eliminas, reduces un problema complejo a una serie de problemas sencillos, más manejables. ¿Y por qué hablo de eso? ¿Por qué comento eso hoy? Porque estoy viendo en este proceso de cambio social, político en el que estamos viviendo actualmente, que antes en otras épocas eran locales, los problemas de las sociedades eran locales, ¿no? Los que estaban viviendo en una tiranía, pues la vivían en carne propia y los demás pueblos ni se enteraban de lo que estaba pasando, ¿no? Y los que estaban viviendo en la abundancia, en la plenitud, en la, en la fantasía, pues tampoco se enteraban de los, mm, de los dramas de otros pueblos, porque la comunicación humana era muy limitada. Solo los pocos viajeros sabían las realidades de otras latitudes. Pero a raíz del comienzo de las comunicaciones, de los viajes, del comercio, del descubrimiento del nuevo mundo y sobre todo del desarrollo de la radio primero y después de la televisión, se comenzó a crear una aldea global donde todo el planeta, aunque no estén todos interesados en saber lo que está pasando, si quisieran podrían tener una percepción, quizás sesgada, pero una percepción de lo que está pasando a miles de kilómetros de distancia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno se entera de algo que está pasando que lo afecta o no afecta directamente a uno? Que eso tiene una respuesta. Toda acción tiene una reacción, una respuesta. Y en este caso, toda información, si se entiende la información, tiene también un impacto psicológico en la persona que recibe la información. Si yo te digo mañana va a llover, lo más probable es que solamente con que yo te diga eso te hace pensar realmente si será bueno mañana llevar un, un abrigo o llevar un paraguas o no salir o no ir al viaje que estás pendiente porque no quieres mojarte. De tal manera pues que toda información puede ser mayor o menos relevante, algunas prácticamente no generan ningún cambio de opinión, pero la inmensa mayoría cambian la visión que tú tienes de la realidad. La única manera de que eso no pase es que tú no entiendas el mensaje. Si a mí ese informe del tiempo me lo dan en japonés, probablemente ustedes no me vean afectado en lo absoluto porque yo no entiendo el japonés. Por lo tanto, pues el, el- el- el mensaje no llega a mi consciente. Pero si me lo enseñan, si me lo muestran en mi idioma, yo entonces no solamente lo entiendo, sino que puedo optar por hacer tres cosas: tomar medidas en consecuencia, o incluso regarlo, repetírselo, decírselo a otros seres humanos que yo creo que se pueden beneficiar o hasta perjudicar con lo que les voy a decir, ¿no? Así funciona, digamos, las interacciones entre los seres humanos son de ese tipo. Hay una necesidad no solamente de informarse, sino también de comunicar lo informado para que los otros miembros de tu tribu, tus seres queridos, tus tribus son esas. La primera y la más cercana es tu familia. Luego tu familia expandida, que son todos aquellos familiares o no, pero que pertenecen al núcleo familiar. Y de ahí en adelante, bueno, tus compañeros de trabajo, la gente de tu urbanización, la gente de tu ciudad,
la gente de tu país, de tu provincia y la gente hasta de tu continente. Y en el caso global, la humanidad toda, pues. ¿Verdad? Si viene un evento cósmico importante que va a afectar la vida de un gentío, lo más probable es que todo el mundo se sienta la necesidad de informar a todos los miembros de la especie humana que algo muy bonito o muy terrible va a pasar para que o lo disfruten o tomen sus medidas. Entonces, ahí viene entonces el centro del programa de hoy, que es cómo reaccionar ante las cosas, las noticias y las informaciones que recibimos. Hay un proceso, digamos, que tiene que ver con la predisposición que tengamos a prestar atención a la noticia. En otras palabras, si nosotros estamos abiertos o no al canal de recepción. Los que trabajan en los que alguna vez fuimos radioaficionados, sabemos que para que un mensaje se escuche por radio, tiene que haber tres cosas, a veces más, ¿no? Pero vamos a reducirlo a tres cosas. La primera, tiene que haber alguien transmitiéndolo. La segunda, tiene que haber alguien con capacidad de recibir el mensaje. Y la tercera es, tiene que haber alguien predispuesto a recibir el mensaje, entendiendo esa predisposición como lo hecho de estar en la cabina, tener el sintonizador en la frecuencia en que se está transmitiendo y darle volumen al parlante para escucharlo el mensaje, ¿no? Entonces, si tú no tienes respuesta, tienes que preguntarte si realmente estás transmitiendo, si estará recibiendo a alguien el mensaje y si esa persona que está recibiendo el mensaje estará en capacidad de retransmitirte o de acreditarte el hecho de haber sido recibido. Entonces, desde ese punto de vista, pues empezamos el análisis diciendo que esos tres componentes están. Pero esos tres componentes, digamos que son de carácter técnico, ¿no? Tú me dices algo a mí y te cercioras de que yo lo escuché, primero. Segundo, te cercioras de que lo entendí. Uno lo hace automáticamente. En la comunicación militar y en muchos otros procesos humanos que son donde las comunicaciones son esenciales, hay el hábito de repetir el mensaje que se recibe para que el que lo transmite pueda verificar si llegó correctamente. Vuelo tal, asciende a 5.000 pies y se espera que el que recibe el mensaje diga ascendiendo a 5.000 pies. De manera que el que lo transmitió ya tiene una cierta garantía de que el otro no solo recibió el mensaje, sino que lo entendió. Que esos 5.000 pies y no 10.000 o 500 pies, ¿no? Entonces empieza por ahí, ¿no? Y luego empieza entonces la parte más compleja, psíquica, de qué pasa, qué hace el mensaje en el cerebro humano. ¿Verdad? El cerebro humano, como ustedes saben, y si no lo saben, pues se los reduzco brevemente, tiene dos etapas, la etapa de captura y procesamiento lógico del mensaje y la parte emocional, ¿verdad? Que están lo que se habla del cerebro humano, el cerebro racional y el cerebro emocional. El cerebro, si a usted le dicen una grosería, una vulgaridad, una agresión en un idioma que usted conozca, si el idioma no lo conoce, usted no siente ningún tipo de emocionalidad hacia lo que le están diciendo. Lo pueden estar insultando y para usted eso son sonidos. Sin embargo, si usted entiende lo que le están diciendo, racionalmente usted puede entender, caramba, me están insultando. Y usted racionaliza el mensaje. Todavía a ese extremo, usted puede decir, pero qué persona tan vulgar, me está diciendo vulgaridades. O caramba, qué agresividad, qué emocionalidad tiene esa persona que me está diciendo todo esto, ¿no? Ahí, esa percepción que está haciendo su cerebro del mensaje recibido, de las groserías que recibió, es profundamente lógica, pero no es emocional de su parte. Ahora, si usted se pone bravo, si usted se siente molesto, si usted se siente ofendido, significa que el mensaje no solamente llegó, no solamente fue procesado, sino que también llegó a parte de su cerebro
donde usted reacciona con sus emociones a la comprensión del mensaje. Incluso a veces puede equivocarse en la comprensión y ponerse bravo por un halago y no entender que dentro de todo lo están halagando y usted, por algún error de traducción o algún error de situación, a usted le parece que se están burlando de usted. O sea que está todo ese elemento de comprensión de los mensajes desde un punto de vista lógico. Me están saludando, me están ofreciendo una oferta, etcétera. Y la parte emocional, de que usted diga, me están estafando, esta persona no es de confiar, noto algo en su voz que no me gusta, o me gusta mucho esta persona como me trata, ya esa es la parte emocional. Ya hemos hablado en muchos otros programas sobre esas diferencias de cómo usted reacciona ante estímulos externos, de carácter lógico y de carácter emocional. Lo que se llama el logos y lo que se llama el mitos, ¿no? La parte emocional. Entonces, luego viene otro factor interesante, que es qué hacer, cómo reaccionar. Ya su sistema lógico y su sistema emocional han captado el mensaje y han emitido las acciones, han interpretado el mensaje. Ahora, ¿qué hace usted? ¿Se ríe? ¿Se pone bravo? ¿Le da un golpe a la mesa? ¿Agrede al que lo insultó? ¿Se contiene y empieza a fraguar un plan para hacerle daño a, en el futuro, para cobrar venganza por lo que está escuchando? Bueno, ahí hay toda una gama inmensa de reacciones que van a depender mucho de su historia, de su cultura, de sus hormonas, de su edad, de su experiencia, de sus destrezas. Todo ese tipo de cosas van a determinar mucho cómo usted reacciona. Si usted viene de un núcleo violento, usted ha sido una persona violenta toda su vida, no ha visto sino violencia a su alrededor, es bastante factible que usted reaccione violentamente. Si usted viene de un contexto social o su estado de ánimo, su naturaleza es más bien apacible, probablemente usted decida pasar por encima todos esos insultos que le han dado y dejar eso así y considerar inferior a la persona que lo ha hecho. Todas esas cosas son viables. Ahora, ¿qué pasa con aquellas informaciones que uno recibe que no son agresiones hacia uno en general, sino son informaciones descriptivas de cosas que pueden o no afectarlo a uno, pero no directamente? Por ejemplo, voy a escoger un ejemplo clásico ahora, ¿no? El ataque a Israel, ¿eh? El ataque inicial de Hamas a Israel. Usted se entera de eso, le parece grotesco, usted ve la manera en que los terroristas de Hamas agredieron a los, a los habitantes de los kibbutz en esa zona de Israel, le parece horrendo y piensa de inmediato, esa información le llega, aunque usted no sea israelita, aunque usted no sea ni siquiera palestino, usted es un ser humano. Al ver todas esas cosas, usted dice, caramba, esta gente merece un castigo por lo que han hecho, e Israel tiene todo el derecho del mundo de defenderse, ¿no? Esa es su primera reacción, una reacción lógica, ¿eh? En otras partes la gente no reaccionará igual. Me imagino que la gente que ha tenido una historia de odio hacia Israel dirá, bien hecho que les hicieron eso en venganza por todas las cosas que Israel le ha hecho a los palestinos. Como les dije, cada quien va a analizar la misma noticia de una manera diferente. ¿Ah? Por otro lado, entonces, ahora vamos a ver el desempeño de eso. Siguen llegando las noticias, pasa esa etapa, el Estado de Israel decide eh, declarar la guerra a Hamas, se hace evidente que el enemigo es un grupo terrorista en Gaza. Al principio se hace énfasis que no es toda la población de Gaza, no son todos los palestinos, sino es Hamas. Bueno, usted dice, bueno, sí, eso es todo lo que parece ser, ¿no?
hasta donde uno sabe, y uno no conoce mucho de eso, se guía por las noticias internacionales, el grupo que se acredita el acto terrorista es un grupo muy claramente definido, ¿no? No fue todos los habitantes de la Franja de Gaza, fue un grupo político que controla política y militarmente a Gaza. Incluso no afecta para nada, hasta donde yo sé, al otro grupo palestino que vive en lo que se llama Cisjordania, que es otro grupo de palestinos que también conviven con los israelitas en ese territorio. Y comienza la guerra. Pero entonces empiezan a llegar otras informaciones donde uno ve la sistemática destrucción completa de edificios y la inmensa cantidad de víctimas, mujeres, niños y personas que no parecieran formar parte de ese grupo terrorista. Y uno entonces ahora vuelve a cambiar su percepción y a decir, espérate un segundito, ¿no? Aquello fue horrendo, aquello fue merecedor de una respuesta contundente hacia Hamás. Pero aquí se está matando un gentío que no tiene nada que ver con eso, que no puede ser responsabilizado por las acciones de un grupo terrorista, aunque sean de la misma ciudadanía y de la misma religión, y que los están destruyendo y los están acabando, ¿no? Y entonces su percepción cambia. Y entonces ahí viene, además de la posición que usted asuma, bien sea pro-israelí o pro-palestina, y cosa interesante, uno ve dentro de la misma Israel personas que perciben lo que se hizo en Gaza como un abuso de Israel, como una violación de los derechos humanos de los palestinos en Gaza, tomar como excusa las acciones terroristas de Hamas para masacrar y para destruir un territorio con lo que parecen ser fines de conquista, de ocupación. Y eso pasa en el mismo Israel, ¿no? Y me imagino que dentro del mismo pueblo de Gaza habrá gente que estará feliz con la paliza que le dieron, con la paliza que ellos consideran que les dieron a los israelitas, y pensarán que está plenamente justificada el martirio y la muerte y el sacrificio de millones de vidas de palestinos en Gaza, porque bueno, la lucha demanda muertos, demanda mujeres y niños que tienen que morir para demostrar que ellos tienen la razón, ¿no? Entonces uno ve esa diversidad de posiciones y las ha visto en público, en debates que se han hecho, ¿no? Debates donde han participado todos. El caso es similar a la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Hay gente que justifica a los rusos, dice que ellos estaban rescatando y defendiendo a ciudadanos rusos en territorio ucraniano, que ellos se sentían amenazados por los avances de la OTAN muy cercano a territorio ruso. Y hay, por supuesto, quienes están del otro lado diciendo, no, Rusia es un Estado que está violando los derechos de los ucranianos y que está violando las leyes internacionales y que está tomando un país por la fuerza, ¿no? Ahora, lo interesante entonces es que usted empieza a ofrecer sus opiniones y aquí viene la conversación, ¿no? Y cuando uno busca salidas, cuando uno busca opciones para que las cosas se mejoren, para que se llegue a un acuerdo de paz, para que se logre minimizar las víctimas, para que se procure ayuda militar, para que la gente indefensa se pueda defender. Entonces viene el pragmatismo de la gente que acusa a la persona que proponga eso de utópico. Es que eso es utópico, pensar que Rusia se va a dejar rodear de la OTAN. Es que eso es utópico, que los ucranianos crean que van a ganar la guerra, ¿eh? Y a veces me he preguntado entonces, y de ahí mi reflexión, ¿por qué ese afán ante la búsqueda de situaciones que mejoren la calidad de vida, que logren llegar a ese estado utópico de utopía total, donde no haya guerras, donde no haya injusticia, donde no haya esclavitud, donde el ingreso dé para que todo el mundo viva decorosamente, no necesariamente un comunismo donde todo el mundo es igual, pero sí una sociedad justa, donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades, etcétera?
porque hay gente que se empeña en que esa visión utópica es descalificativa. Esa no debería justificarse en una discusión. No seas utópico, como diciendo, no seas imbécil. O lo que tú estás planteando es una utopía. En otras palabras, tus planes no sirven para nada. Y siempre con el coletario, es que eso siempre ha sido así, eso siempre va a ser así. Y entonces aquí viene mi reduccionismo. Yo creo que hay dos tipos de personas en el mundo, y yo lo he dicho en varios programas. Los conservadores y los liberales. Los que, los que están bien y quieren seguir tan como están, y los que no están bien y quieren que las cosas cambien para estar mejor. ¿Eh? No solamente eh, para, para querer que las cosas cambien tiene usted que estar mal. No, hay gente que estando bien quiere que la gente que no está bien esté mejor. O sea que los beneficios de buscar un cambio no están solamente vinculados al hecho de estar pasando trabajo. Hay gente que legítimamente está muy bien, ha vivido una buena vida, una vida de placeres y de abundancia, y tiene profunda preocupación por la gente que no ha tenido esas oportunidades. Uno de los que a mí siempre me llamó la atención a medida que lo conocí es Franklin Delano Roosevelt, un político acusado de populista, un político que implementó una serie de recursos del Estado para asistir a, a mucha gente, para sacarlos de la Gran Depresión. Y ustedes dirán, bueno, seguro que él venía de abajo, seguro que era un hombre que conocía la pobreza. No, totalmente lo contrario. Él venía de una familia patricia, podrida en dinero, podrida en prestigio, ¿verdad? Vinculada a la política de las épocas, con un tío que había sido presidente de los Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de un individuo que abordó la política como un recurso para hacerse él más rico, sino como un individuo profundamente preocupado por un proyecto utópico. ¿Cuál es el proyecto utópico? Unos Estados Unidos más fuerte, más poderoso y más justo, justo con los afroamericanos, justo con los latinos, justo con las diferencias, y a pesar de que no fue un gran revolucionario en el sentido de que no quiso que las cosas pasaran de un día para otro y no quiso forzar la situación para crear una nueva guerra civil, como si lo fue Lincoln. Lincoln no comió cuento con la esclavitud. Él sí fue intolerante con su concepto de utopía de un país sin esclavitud. Y no solamente lo hizo él, sino toda la gente que conociendo su posición lo apoyó, lo celebró y fueron a la guerra con él bajo su dirección, precisamente para crear la utopía de un país sin esclavitud. En ese momento, cualquier persona del sur podría decir, pero ¿por qué el presidente Lincoln va a forzarnos a una guerra cuando él es blanco y es un hombre pudiente y es un hombre capitalista? Él no se da cuenta de que los esclavos son la fuente de producción del sur, de que sin esclavitud el sur no puede competir con la industrialización del norte de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a agredir? ¿Por qué nos va a declarar la guerra? ¿Por qué va a evitar que nosotros nos demos nuestro propio gobierno? ¿Cómo es posible que el presidente Lincoln y todos los que lo apoyan sean tan vehementes, que quieran una revolución donde quién ha dicho que los esclavos tienen por qué tener derechos? ¿Quién ha dicho que tienen que tener derecho al voto? Los esclavos son mi propiedad, así pensaba la gente del sur. Son mi propiedad y mi derecho, yo los compré, yo los alimento, yo los guío, yo los entreno y los entreno para que me trabajen. Como compré un tractor, como compré la maquinaria, así tengo mis esclavos. Entonces resulta fascinante, yo me imagino algunas discusiones así dentro de mis elucubraciones nocturnas, me imagino discusiones como diciéndole, Abraham, pero tú no crees que eso es una utopía, eso de eliminar la esclavitud. Piénsalo por un momento, Abraham. El sur vive del producto de la obra
de la mano de obra esclava. Si tú le quitas eso, vas a crear un conflicto de productividad tremendo en el sur. ¿Quién va a recoger el algodón? ¿Cómo vamos a exportar algodón si no hay quien lo recoja? Y por otro lado, tú vas a someter a este país, a los Estados Unidos de América, a una guerra que puede dividir el país solamente por tu capricho utópico de ser un país que abolió la esclavitud. Y me imagino que aún así, este utópico de Abraham Lincoln dijo, pues sí, sí, esto es inmoral, lo que nosotros hacemos no puede ser avalado por ningún país cristiano, por ningún país sano, por ningún país humano. Lo que estamos haciendo está mal hecho, podrá tener todas las implicaciones legales y económicas que tú quieras darle, pero realmente todos nosotros sabemos que la esclavitud es algo insostenible. Y si se necesita una guerra para abolir la esclavitud legalmente, pues la vamos a pelear. Para que ustedes vean hasta dónde llega la gente por sus convicciones, ¿no? Y lo centro en él, pero no era él. El movimiento antiesclavista era un movimiento generalizado en todo el norte y ya había en muchos otros países con tradición esclava como Inglaterra, ya la esclavitud había sido abolida legalmente, ¿no? Entonces, sigo pensando que hay dos tipos de gente, la gente que se complace en justificar la permanencia de un sistema injusto por el hecho de que, mira, la sociedad no es justa, la sociedad siempre ha sido así, todo el mundo, toda la vida ha habido pobres, por lo tanto toda la vida tiene que haber pobres. Los pobres pasan hambre, toda la vida han pasado hambre, entonces no hay ninguna razón para pensar que no se podamos vivir en una sociedad donde la gente pase hambre. Bueno, pero si tú sabes que eso no es una condición natural, pasar hambre, ¿no? Tú sabes que a través de la historia la gente ha pasado hambre por otras razones, pero no por razones necesariamente naturales. ¿No? La gente que tenga la libertad de cultivar su tierra y de matar sus animales no pasa hambre. La gente que pasa hambre es la gente que no se le permite hacer eso, no se le permite sobrevivir de la naturaleza y es condicionado a trabajar sin derecho a comer. Entonces, pero hay gente, sobre todo, casi todos caracterizados por aquellos que la están pasando muy bien, en que, por supuesto, la excusa perfecta es, mira, dale, todas esas ideas tuyas son muy buenas. El problema es que eso es utópico, como diciendo eso es imposible, eso no se puede hacer. Cuando yo creo que precisamente la obra de Moro fue un llamado a cambiar de actitud, a promover un estado mental de pensar que las cosas que sí se pueden alcanzar y que sí se puede progresar hacia la utopía, que nunca se llega a la utopía, es factible, pero de que hay que dejar de mejorar y de cambiar cosas por el hecho de que las cosas siempre han sido así. Yo todavía me cuesta muchísimo interactuar con personas que me alegan esa excusa. Bueno, sí, yo digo, pero es que hay mucha injusticia aquí en los Estados Unidos, hay mucha hambre, muchas personas están pasando hambre. Bueno, pero siempre las ha habido, como diciendo, no hay problema, eso siempre existirá, no hay forma de cambiarlo. Y bueno, no hay forma de cambiarlo porque tú estás comiendo completo y caliente, ¿no? Pero si tú estuvieras pasando hambre, estarías desesperado porque alguien hiciera algo posible para que tú comieras 3 veces diaria comida caliente, ¿no? Entonces, todo depende de nuevo de dónde tú estés. Y ese ha sido a través de lo que yo veo de la historia, no siendo historiador ni siendo un gran intelectual en ese sentido, pero lo que yo he visto es eso, la eterna lucha por la gente que no quiere cambiar nada, que quiere que las cosas sigan como siguen, y aquellos que por ilusión, por un sentimiento de culpa o por una verdadera necesidad de ver al prójimo cada vez mejor, aún estando ellos bien, son personas que necesariamente buscan la utopía como meta, la buscan como algo que puede ser alcanzado o que por lo menos se debe hacer el esfuerzo, ¿no? Y creo que eso es lo que ha hecho el progreso humano.
Hoy tenemos derechos humanos, hoy las mujeres tienen el voto, hoy la esclavitud no existe, hoy hay una cantidad de cosas que fueron logradas por gente utópica. El que no era utópico le parecía que eso no se debería hacer porque nunca se había hecho. ¿Eh? Y eso es para todo, no se puede volar porque eso nunca ha habido forma de volar. Las iglesias tienden a ser así conservadoras. ¿Por qué? Porque las iglesias le tienen pánico al cambio. Le tienen pánico al cambio porque el cambio puede representar un cambio también de mentalidad hacia la religión. De tal manera que cada descubrimiento científico, por lo menos en las religiones, ha sido motivo de rechazo automático. ¿Eh? Son miles de científicos de Galileo y otros que fueron condenados, penalizados o por lo menos perseguidos simplemente por la visión utópica de pensar que hay otras explicaciones a la realidad que no son las que da la iglesia, por retar el poder de la iglesia. Entonces es algo que sigue siendo un conflicto natural entre las personas, la gente que no quiere que las cosas cambien, la gente que está bien con el gobierno y le parece que como están las cosas está bien. Claro, solo dice alguien que le ha ido muy bien con ese gobierno. La gente que le ha ido muy mal no precisamente está de acuerdo con esa posición. Y cuando tú llegas y dices, no, pero yo creo que se puede mejorar esto, se pueden mejorar las condiciones laborales, se puede aumentar el salario mínimo, se puede dar mejores términos de permisos postnatales, se puede dar una mejor atención médica a la gente más indigente. No, vale, tú lo que eres es un utópico. Es como decirle a alguien, tú eres un pendejo si tú estás creyendo eso, ¿no? El mundo tiene que ser así porque siempre ha sido así, malo, maligno. Yo me opongo radicalmente a esa visión. Y cada vez que me encuentro personas así ya de por sí me caen mal, porque me parecen personas conformistas que tratan de, sintiéndose mal por lo que está pasando, porque ellos saben lo que está pasando, pero sintiéndose mal por lo que está pasando, se anclan en el hecho de que como siempre ha pasado, ellos no deberían hacer nada al respecto. Ellos no deberían protestar, porque ¿por qué va a protestar por el hambre si siempre ha existido? ¿Por qué voy a luchar por la salud universal si siempre ha habido gente que no ha tenido acceso a la salud? Y eso quizás los hace sentir mejor, digo yo, porque yo no entiendo cómo alguien puede negar cosas que son perfectamente lógicas. Y ellos saben que son lógicas. Más, ellos saben que son cosas posibles de hacer. ¿Eh? Pero la tradición, el hábito o el conformismo los hace ser incapaces de ver un futuro mejor o un futuro más justo. Ahorita está pasando con este caso del joven de alcalde de Nueva York que ganó. Todo el mundo horrorizado de las propuestas del alcalde. ¿De dónde va a salir el dinero para que los autobuses sean gratis en Nueva York? ¿Desde cuándo Estados Unidos es un país que no ha tenido recursos para hacer una minucia como esa posible cuando nosotros gastamos billones de dólares por el capricho de llegar a la luna? ¿Por qué nadie pegó el grito en el cielo cuando el presidente Kennedy dijo que vamos a colocar un hombre en la luna? Que eso sí costó millones de dólares, que pagaron todos los ciudadanos con sus impuestos. Porque esa plata no vino del sector privado. Esa plata fue al sector privado, pero esa plata se originó de las arcas del Tesoro de los Estados Unidos y del endeudamiento. Entonces ahí sí no hubo mayor preocupación por el costo de llegar a la luna. Cada cohete que salía, cada cohete que explotaba, cada cohete que no funcionaba, millones de dólares desperdiciados, vidas desperdiciadas, y nadie dijo, no, eso cuesta muy caro. Pero ahora un alcalde dice, yo creo que la gente pobre, porque ¿quién agarra un autobús en una ciudad como Nueva York? No, esa es una gente muy afluente. La gente con cierto nivel de ingreso agarra un taxi, o agarra una limusina, o tiene un chofer afuera esperándolo con su auto, ¿no? O sea que quien agarra un taxi o un autobús en Nueva York, yo diría que en su gran proporción debe ser gente que gana menos de $100,000 al año.
Y ese tipo de gente en Nueva York, que a ustedes les parecerá en algunas partes de los Estados Unidos como $100,000, como un gran salario, en Nueva York $100,000 al año no rinde mucho, ¿no? Según me han dicho. Yo viví un tiempo en Nueva York es una ciudad muy cara, donde para vivir decorosamente, como se vive en otras partes de los Estados Unidos, hay que ganar el doble o el triple, porque todo es más caro en una ciudad como Nueva York. Entonces, si tú trabajas, si tú sirves, si tú produces algo de necesidad en la ciudad de Nueva York, ¿cómo es que la ciudad de Nueva York no te puede ayudar financieramente en momentos difíciles, dándote, por ejemplo, un transporte gratis? Además, lo hacen ver como que si eso fuera inédito. Nunca ha habido transporte gratis en Estados Unidos. Estados Unidos es un país capitalista. Aquí no puede haber transporte gratis. No. Yo viví 10 años en Coral Gable y andaba para arriba y para abajo por Ponce de León un autobús gratis. Yo me montaba todos los días en mi troll, iba a mi trabajo y yo no pagaba un centavo. Entonces, ¿cuál es la laraca de que el transporte es gratis? Yo no sé, me imagino que la ciudad de Coral Gable usaba los impuestos para pagarle a los autobuseros, para pagar la gasolina, para pagar todo. La gente que se mueve por el eje principal de tránsito de Coral Gables se monta en el trolley y el trolley es gratis. Y hay una enorme cantidad de ciudades y municipios aquí que para facilitar el dinamismo urbano tienen servicios gratuitos. Aquí hay áreas en Aventura donde tú necesitas que te lleven al mall y en vez de para que no lleves el carro, levantas un teléfono, te van a buscar a tu casa, te llevan al mall y después te van a buscar y no te cobran por eso. Entonces sí se puede. No es utópico la idea de pensar que no se puede poner un servicio público gratuito. Entonces, pero claro, como es este personaje el que lo va a promover, hay que atacarlo. Hay que decirle que este es un joven y es muy inmaduro, muy utópico. Es que esa utopía que él quiere crear en Nueva York es una locura. Eso no se puede porque alguien tiene que pagar eso. Entonces pronto los autobuses se van a deteriorar porque no hay con qué pagarlo. No sé, el programa espacial americano costó una fortuna, fue muy exitoso y yo no veo a nadie llorando por los dólares que se gastaron en eso, ¿no? Ni hablar de lo que se gasta en armamentos, donde gastamos una fortuna en armamentos que muchas veces nuestras propias Fuerzas Armadas dicen que no necesitamos y sin embargo se siguen fabricando. Y se siguen fabricando porque son obras sociales, son proyectos que le dan dinero a los empresarios del armamento y a las ciudades donde están esas plantas de fabricación. Y seguimos haciendo eso. Y cada dólar, como decía Eisenhower, del complejo industrial militar, cada dólar que va a un portaaviones o a un avión de caza de novena generación es un dólar menos para hacer puentes, para hacer escuelas, para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces es un país que está mal alocando, como dice, allocation. Es un país que está destinando a áreas equivocadas el ingreso del país. Un país que succiona impuestos de sus ciudadanos y los deriva a gastos que no benefician a los ciudadanos, en su gran mayoría, ¿verdad? Sino benefician a contratistas de armamento o a contratistas de servicios de otro tipo. Pero la inmensa mayoría de los norteamericanos ha dejado de deteriorar muchísimo la planta física de este país. Este país tiene avenidas, trenes y aeropuertos que dan pena porque no se han mantenido ni se han recuperado en 40, 50 años. ¿Eh? Y no estoy hablando de un aeropuerto allá en Tucuciapón, en el medio de la nada. Estoy hablando del aeropuerto de La Guardia, hasta que le metieron dinero hace poco, en la administración pasada, el aeropuerto de La Guardia, uno de los principales aeropuertos de la ciudad de Nueva York, daba pena. Cuando los extranjeros llegaban y venían de Dubái, venían de Schiphol allá en Holanda, venían de otros aeropuertos fantásticos a nivel del mundo y llegaban al aeropuerto de La Guardia, no lo podían creer. ¿Eh? Decían, pero estamos en Estados Unidos. Es un aeropuerto de tercer mundo, es un aeropuerto que uno lo esperaría ver, no sé, en un país latinoamericano. El aeropuerto de la ciudad, uno de los tres aeropuertos de la ciudad más importantes. Así estaba en un sector sin inversión, ¿no?
Se va la luz en ese aeropuerto. En el aeropuerto de Newark se van las conexiones y se pierde el radar. En los Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde están los reales? Como dicen, where's the beef? ¿Dónde están los reales de nuestros impuestos? Ah, tú has visto Gerald Ford. Deberías verlo, está en televisión todos los días, está parado ahí frente a las costas venezolanas. ¿Cuánto costó ese portaaviones? Bueno,